Hola, bienvenidos al Arte de Opinar. Este es un nuevo video hablando sobre literatura. Quiero hablar sobre el libro El Evangelio según Jesucristo de José Saramago, que es premio Nobel del 98 y que es un escritor portugués que se autoexilió de su país cuando este le prohibió recibir el premio europeo que le dieron de literatura, exactamente por este libro El Evangelio según Jesucristo, ya que según las autoridades ofendían en sumo grado a la comunidad cristiana, o mejor dicho, católica. Quiero aclarar que yo no soy ningún experto ni tampoco estudié minuciosamente el libro del Evangelio según Jesucristo. Solamente soy un lector que leyó este libro y que quiere dar su opinión. No soy un lector muy asiduo ni muy tenaz, pero he leído un tanto y conozco de autores. Y bueno, empecemos. El estilo de José Saramago es bastante complicado. Acostumbra a hacer párrafos sumamente extensos, con oraciones que se tardan excesivamente en terminar, un vocabulario e ideas bastante dinámicos, y en este caso, cuando habla de las escrituras bíblicas, mantiene y enfrenta una actitud crítica. Como pie de página recomiendo mucho el libro de Caín, que es de este mismo autor. Al principio del Evangelio según Jesucristo nos describe una imagen del monte del Calvario, donde Cristo es crucificado. Ya desde un principio nos muestra sus ideas antagónicas y satíricas, que pueden llegar a ser sarcásticas pero no infundadas. De hecho, en este libro él intenta, a base del personaje aparentemente ficticio y literario que es Jesucristo, darle un color real, novelesco, en el cual se contengan desde un punto de vista cotidiano la moralidad y las costumbres de esa época y los factores increíbles que la Biblia nos describe sobre el Hijo de Dios. En pocas palabras, es un genio para transportarnos al contexto de esa época y a los sentimientos meramente humanos de Jesús. Antes de que ya me meta en el contenido del libro, quiero advertir que esto sí va a ser un spoiler, pero para los verdaderos amantes de la literatura esto no es un problema, ya que lo que realmente importa para un lector no es la historia en sí misma, sino el modo en que lo describe el autor. Y he aquí la diferencia del cine y la literatura. Comencemos. Saramago describe la concepción del niño Jesús en una noche en que José se despierta algo sonámbulo y le hace el amor a María. Entonces Dios desde lo alto siembra su simiente en el espermatozoide de José y así se fecunda el óvulo de María de esta progenie celestial. Luego, para no hacer el cuento largo, el rey Herodes manda a hacer un censo en donde todas las personas tienen que acudir a su lugar de nacimiento y registrar su ciudadanía en su auténtica ciudad natal. Así que José y su esposa María, con el niño en su vientre, se ven obligados a emprender el camino de Jerusalén. Pero entonces llega el sueño de Herodes, donde el profeta Miqueas se aparece advirtiéndole de la inminente llegada del Mesías. Así que el rey le da la orden a los soldados romanos de asesinar a todos los niños de Belén. Y entonces cuando José y su familia llegan a Jerusalén y María es guiada por la esclava Selomí a una cueva de Belén, José consigue trabajo en las obras del templo y escucha a unos guardias hablando sobre la matanza que van a perpetrar en el pueblo de Belén. Así que, corriendo como un demonio, va hacia la cueva a salvar a su hijo, acto que José nunca se puede perdonar y por el cual se martiriza por preocuparse solo de él mismo y no advertir a los otros padres del infanticidio que se iba a cometer. Tan así estaba arraigada la moral judía. Entonces pasan los años y a lo largo de la historia José no deja de tener pesadillas en donde es un soldado romano yendo a matar a unos niños, y cada vez que ve a Jesús le recuerda a este discriminado acto de egoísmo que cometió años atrás. Para entonces Saramago ya nos había descrito a José como un orador y un conocedor de las leyes judías que, a mi parecer, se muestra un poco impertinente y a la vez indomable. Esta rebeldía teológica, por decirlo así, se la heredó a su hijo Jesús, y de las pocas conversaciones que recuerdo tuvieron, una de las importantes fue cuando Jesús le preguntó sobre sus pesadillas, a lo que José respondió que se debía hacer lo que se debía hacer, pero también debía considerarse lo que no se decía que se debía hacer, como avisar a los padres de Belén del próximo asesinato de sus hijos. Pero cuando Jesús le preguntó a José qué es lo que él debió hacer y que no sabía que tenía que hacer, José respondió: ni tú puedes hacerme todas las preguntas, ni yo puedo darte todas las respuestas. Después de las frenéticas y diarias pesadillas que José tuvo a lo largo de tantos años, cuando los judíos empezaron a rebelar contra el sistema romano, de donde salieron figuras como Judas el Galileo y Ananías, el vecino de José, este último le encargó a su familia a José antes de irse a la rebelión. Cuando José recibió noticias sobre Ananías,
fue a verlo a un pueblo cercano a ver si aún estaba vivo. Al encontrarlo con heridas de muerte, no le quedó más que abandonarlo, pero cuando salió notó que le habían robado el burro que llevaba, por lo que los romanos que iban a atacar la ciudad de Séforis dieron con José y lo confundieron con un rebelde, así que lo llevaron a la fila de las crucifixiones y a los 33 años José murió crucificado delante de los romanos. Jesús se hizo el nuevo hombre de la casa, pero no duró mucho siéndolo, ya que, interrogando a su madre sobre la pesadilla que tenía su padre, pues María reaccionó muy mal cuando Jesús le contó de una nueva pesadilla que él tenía, donde unos romanos iban a matarlo. No le quedó de otra a su madre más que responder con la verdad, por lo que Jesús lo tomó tan mal que terminó yéndose de su casa, comprendiendo que su existencia era casi culpable de la muerte de aquellos niños de Belén y entendiendo el significado de la pesadilla suya y de su padre. Así que, como si todo el mártir de José se traspasara a la conciencia de Jesús, este también empezó a tener pesadillas que flagelaban con absoluta intranquilidad a su alma. Entonces Jesús llegó a Jerusalén y tuvo una conversación con un escriba, quien le dijo que la culpa es un lobo que se come al hijo después de devorarse al padre. Esta parte me gusta mucho porque aquí hay un cuestionador que quiere rebatir los argumentos del escriba para convencerlo de que deben luchar por salvar su pueblo judío en contra de los romanos, y deja entrever en un hálito de conciencia que todos somos una parte de la voluntad de Dios. Después de esto, Jesús sale de Jerusalén y en el desierto se encuentra al famosísimo pastor o al diablo, no sin antes encontrarse con Selomí y serle contada toda la verdad sobre su nacimiento y los bebés que mataron en Belén, por lo cual José y Jesús se sentían malditamente culpables. Las conversaciones que tiene en el desierto con pastor o con el diablo son las que tienen más contenido filosófico y teológico, que José Saramago encierra en un contexto poético bastante interesante. Pastor o el diablo tiene un rebaño de ovejas, pero Jesús no se da cuenta de que pastor es el diablo hasta que tiene una conversación con Dios y pastor en medio del lago. Cuando estaba en Jerusalén iba a sacrificar una oveja, pero debido a sus culposos sentimientos no pudo hacerlo y la llevó afuera de la ciudad, encontrándose a pastor. Constantemente tienen discusiones, ya que Jesús es un judío devoto y pastor es alguien a quien simplemente no le cae bien el Dios judío. Jesús se queda a trabajar con pastor o con el diablo por algún tiempo, hasta que Jesús en el desierto se encuentra a Dios y este le convence de sacrificar y matar a su oveja en su nombre. Le dice que es su hijo, que tiene un plan para él y que aunque él se oponga a sus dictámenes, Dios haría todo lo posible porque la humanidad supiera que él es el elegido. Entonces mata a su oveja y cuando vuelve con pastor enojado al enterarse de que Jesús ha matado a su oveja en nombre de ese Dios, traza una línea tan profunda como un surco, la cual lo divide abismalmente de Jesús y le dice: no has aprendido nada, lárgate de aquí. Lo que sigue es que Jesús se encuentra con María de Magdala en la ciudad de Betania, la cual se enamora profundamente de él y le promete seguirlo a donde quiera que vaya. Cuando llega a su casa le cuenta su anécdota en el desierto donde se ha encontrado a Dios, le dice que ha sido elegido por él y demuestra cierta incredulidad forzada por temor a que su hijo sufra grandes desgracias, ya que desde un principio ella conoció a pastor y fue advertido por él de la llegada del Mesías por medio de su vientre, cosa que no le dijo a nadie por la represión femenina que en esa época de la historia estaba tan fuerte y podrían terminar culpándola de blasfema. Entonces Jesús dijo: yo ya no tengo madre, y se fue enojado de su casa. Después un ángel llegó a los sueños de María y le dijo que es cierto que Jesús era el elegido, y arrepentida mandó a sus otros 2 hijos en busca de Jesús para que volviera a su casa. En el transcurso de este tiempo Jesús estuvo haciendo milagros por todo Jerusalén, convirtió el agua en vino, aumentó la pesca de Tiago y de Juan, exorcizó a los cerdos, curaba a gente de toda enfermedad, pero en esta versión de José Saramago no resucitó a Lázaro, pues María no lo dejó, diciéndole: nadie es tan desgraciado como para merecer morir 2 veces. Se hizo de sus 12 discípulos, fue bautizado por Juan el Bautista, y entonces llegó el gran momento de hablar con Dios y con el diablo enfrente, solo que en esta vez ya no sería una forma de humo la que hablaría con Jesús, sino Dios en persona, humanizado, personificado, en carne y hueso. Y entonces Dios le dijo: solamente te he creado para que puedas morirte y así ganar más súbditos. Le dio una lista interminable de toda la hecatombe que iba a causar el cristianismo y de que él iba a sufrir tanto que Jesús terminó cambiando su perspectiva que tenía sobre Dios. Incluso Dios le dijo que él no era el único Dios, que existían otros. Y bueno, con lo que respecta a pastor, cabe decir que la apariencia de Dios
judíos era la misma que la de pastor, lo que nos demuestra que Saramago sabía perfectamente que si existe algún Dios, abarca también lo que los humanos vemos como malo. Esta conversación que tiene Jesús en el lago con Dios y con pastor o el diablo, para mi gusto, es la parte medular del libro. Y bien, para acabar esta reseña, al final a Jesús se le ocurre un improvisado plan para sabotear el destino que Dios tenía para él y así reducir la cantidad de víctimas que el paso de la avaricia del Dios judío dejaría. Sus discípulos lo empiezan a ver como un desertor de la voluntad de Dios y Judas de Iscariote es el único que se atreve a seguirle el plan, el cual consistía en dejarse aprender por las autoridades de Caifás, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, y así cuando lo interrogaran, él dijera: soy el rey de los judíos, mas no el hijo de Dios, y de esa manera boicotear los planes que Dios tenía para él y eliminar los genocidios que por esta fe se atizarían. Y así Judas de Iscariote fue a vender a Jesucristo. Acto seguido lo fustigaron y lo condenaron, como ya todos sabemos, y cuando ya estaba en la cruz, Dios grita haciendo resonar los cielos y reconoce la potestad del elegido como su hijo, y Jesús se da cuenta de que fue traído hasta este momento como un cordero al sacrificio, según las palabras de Saramago, y volteando al cielo dice: hombres, perdonadle porque él no sabe lo que hizo. Y entre sueños de la muerte ve a su padre José diciéndole: ni yo puedo hacerte todas las preguntas ni tú puedes darme todas las respuestas. Y entonces ya se muere y acaba el libro. Esto último me hace pensar en el dicho que dice: somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y si la voluntad de Dios está en cada rincón de esta tierra, entonces Dios es como nosotros, tiene los mismos errores y lo más importante, hace lo que puede, y se deja entrever la herencia de los problemas que un padre nos traspasa, ya sea un padre celestial o un padre genético. Pero esto no importa, ya que Saramago nos deja ver a un Dios que también tiene pecados humanos, de los cuales el más recurrente yo diría es la avaricia y la soberbia. Como dice el MC Manos Sucias, que el camino de tu padre sea el que de la vida te despoja. Yo no sé si José Saramago era ateo, o si cuando pensaba en Dios pensaba en algún tipo de energía, o si de plano la palabra Dios estaba tan contaminada por el cristianismo que prefería no usarla para describir algo mucho más inmenso que esa sola palabra. Y para terminar, puedo decir que personalmente esta obra no me gustó mucho, fue un poco pesada en algunas partes, hubo capítulos que para mí terminaban sobrando, pero por otro lado es una obra que teológicamente tiene una riqueza que yo recomiendo para quienes quieran cuestionar su fe y replantearse nuevos principios basados en la razón, y para quien quiera conocer un poco la historia bíblica de Jesús sin acudir directamente a la Biblia. Y bueno, muchas gracias por ver el video, esto es todo por hoy. Si te gustó, dale like a este video y suscríbete en el botón de aquí abajo. Próximamente hablaré de videojuegos, de música rap, de películas, de más libros y temas filosóficos y temas extraños y esotéricos. Y bueno, me gustaría saber qué opinas. Si has leído a Saramago, me gustaría que me dejaras un comentario sobre alguna cuestión que te haya llamado la atención. Y pues muchas gracias, hasta luego. Esto fue El Arte de Opinar.